Gloria a Dios. Bueno, hoy Dios puso en mi corazón este tema particular que para mí es un tema muy importante y me gustaría, como siempre ustedes lo hacen, de verdad, que presten atención. Este tema va muy ligado al tema general del año de madurez espiritual. Y la madurez espiritual todos sabemos que es un proceso. Y según la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, la madurez espiritual es que lleguemos a ser como Cristo, cada uno de nosotros. Que el carácter de nosotros, nuestra manera de vivir, sea imitando para llegar a ser igual como fue Cristo. Por lo tanto, debemos entender que esto es un proceso continuo de vida. No se me frustre cuando algo le suceda, no se me frustre cuando de momento hubo un exabrupto en su vida, no se condene, no se vaya a la paila 69 porque usted no pertenece a ese lugar, ya usted fue salvo por poner su fe en Jesucristo. Ahora usted es una obra del Señor en construcción, digamos. Cada día nos vamos perfeccionando en Él, que es lo más importante. Y el tema de hoy es manifestando el fruto del Espíritu. Y tengo como propósito conducirlo a cada uno de ustedes como la iglesia que yo amo, a que podamos comprender y manifestar cada aspecto del fruto del Espíritu en su carácter diario, que se pueda manifestar. Y cuando hablamos de carácter, estamos hablando de esas cualidades que nos distinguen a cada uno de nosotros por nuestro modo de ser o por nuestro modo de obrar. ¿Ok? No me digas que tú eres una persona de carácter porque yo lo voy a ver. No, eso lo vemos en el transcurso del caminar de la vida. Sabemos cómo está el carácter suyo y usted sabrá cómo también está el carácter mío. Usted se dará cuenta que yo, aunque sea pastor, tengo muchas cosas en mi carácter, mis acciones, que pueden mejorar. Y en ese sentido, para eso estamos como iglesia, para que hierro con hierro se afila y aprendemos y nos moldeamos cada vez más como es Cristo, que es lo más importante. Así que el carácter de los hijos de Dios, precisamente formado a través de eso que el apóstol Pablo llamaba el fruto del Espíritu. O sea, lo que yo le estaba diciendo, eso, si es a través del fruto del Espíritu, implica una obra. Ella va a ser cantante, me encanta. Como la abuela, sube hasta lo último de arriba. No sé cómo, pero lo hacen. Pero estaba hablando de que cuando el Espíritu trabaja en nosotros, implica una obra de Dios continua. ¿Ok? O sea que hoy lo primero que voy a decirte es no te rindas contigo mismo. No te rindas con el hermanito o la hermanita que todavía no ha superado unas cosas en su vida. Con el amigo o la amiga, el familiar que todavía su carácter en algunas áreas no ha sido moldeado completamente. Eso nos pasa a todos. Y por eso es necesario que en nosotros estemos equipados o el desarrollo del fruto del Espíritu se dé en nosotros de una manera saludable para que podamos vivir verdaderamente la vida del reino que Dios nos promete. ¿Hasta aquí estamos? ¿O fue una jeringonza? Es bien importante porque tiene que ver, amado, con el molde que nosotros debemos vivir, con la manera en que nosotros debemos vivir. Y yo sé que esto no es fácil, no es sencillo, pero yo creo que para poder llegar a ver la verdadera bendición, a vivir, a seguir viviendo la bendición que Dios tiene para nosotros, muchas veces es necesario que nosotros mismos apretemos tuercas, nos alineemos. Hay mensajes que pueden ser tremendos y muchos amenes. Hay otros que son para prestar atención, para hacer una autoevaluación, para que eso produzca un cambio en nosotros de parte de Dios a través del consejo de su palabra. Y eso es lo que yo quiero hoy, amados. Y Pablo en esta ocasión está escribiendo una carta a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Y en esta carta él estaba escribiendo para confrontar primeramente dos extremos.
Él primeramente estaba confrontando el extremo de vivir en la carne. Por eso en el capítulo 5 desde el verso 16, todavía no, pero antes de esos versos precisamente, porque ahí es lo que está dando, es la manera de vivir. Pero antes de ello, él estaba confrontando lo que era vivir en la carne. Vivir en la carne no es otra cosa que gente que vive guiado por los impulsos, por las emociones, por esos deseos caídos. Y él mencionaba una lista como inmoralidad sexual, mencionaba idolatría, mencionaba odio, cualquier parecido. Es que todos somos seres humanos, no importa en el tiempo que hayamos estado de la historia en el mundo. A todos nos ha pasado cosas así. Y yo creo que si era pertinente para esa iglesia, también esta palabra es pertinente para cada uno de nosotros. Que seamos confrontados con esa manera de vivir. Odio, celos, arrebatos de furia. Como aquí todos somos unas peritas en dulce, aquí nadie se enoja. Aquí a nadie le da furia, ¿verdad que no? Ambiciones egoístas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo confrontaba esa manera de vivir, pero también confrontaba cuando los judaizantes, los religiosos de ese tiempo, él batallaba esta manera de tratar de vivir por nuestras propias fuerzas bajo la ley. O sea, él lo que hacía era refutando la enseñanza de los judaizantes de ese tiempo, que estaban insistiendo que los cristianos gentiles debían observar la ley. Cuando ya Cristo había venido, tenían que observar la ley, incluida la circuncisión y todo lo que ella traía. Es decir, lo que estaban tratando de inculcarle era que la justificación y la salvación era también a través de las obras. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Si la palabra a mí me dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que somos salvos, ¿por qué? Por las obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pues esto no es de nosotros, es un don de Dios. Pero ¿cuál es el don de Dios? La salvación, el regalo. ¿Ok? No es por fuerza propia, no es por nosotros, es por fe. ¿Y por qué no es por obra? Dice el apóstol en Efesios. Para que nadie se gloríe. Porque es que a veces podemos entender que con lo que hacemos somos más buenos que el otro. Que con lo que hacemos nos merecemos un poco más de lo que se merece el otro, porque el otro mira lo que hace, pero mira lo que yo hago. Pero yo creo que ninguno de nosotros nos merecimos lo que uno hizo por nosotros. Entonces todos debemos estar dirigidos a aquel que lo hizo todo por nosotros. ¿Quién fue? Y a su nombre. ¿Se acuerdan de Guille? ¿Quién fue? Cristo fue el que lo hizo todo por nosotros. O sea, depositamos nuestra fe en Él y somos justificados delante de Dios. Ahora, eso debe producir en nosotros un cambio de vida. Acuérdese que no debe producir en nosotros una excusa para seguir pecando. Eso es otro tema que podríamos ampliar demasiado. Romanos capítulo 6, podemos seguir hablando de eso. Pero muchos creen que cuando vinimos al Señor somos salvos, somos justificados, solo creemos por fe. Y yo concluyo malamente que como yo creí en Él soy salvo, ya no importa lo que yo haga. Tenga cuidado con eso. Porque créame que si usted llega a una conclusión como esa, a mí me parece que usted no ha conocido todavía al Señor de verdad. Porque cuando conocemos al Señor, reconocemos que hemos sido pecadores, que no hemos merecido ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y Él lo hizo por el puro afecto de su amor. Y nosotros ahora somos justificados porque hemos creído en Él. Y eso nos conduce, nos dirige a someter nuestra voluntad a la voluntad de Él, que es lo más importante. Pero ahí es donde están los asuntos que a veces se ponen un poquito fuertes. Wow, es que no se me hace fácil someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Tengo que decirle, yo sé que no es fácil, pero tú puedes hacerlo. Yo sé que no es fácil, pero tú puedes tomar la decisión de rendirte hoy, como cantamos. Hoy me rindo. O sea, tengo que dejar de ser yo para que tú vivas en mí. O sea, la muerte del yo, tenemos que matar el yo cada día. No vaya a su casa y se pegue un tiro ni un machetazo. No es eso. Morir a la carne, a los deseos, a lo que
a lo que yo he estado acostumbrado, a mi manera de ser. En otras palabras y bien coloquial, a ti y a mí nos gusta de vez en cuando sacar el barrio a pasear. Cuando alguien nos hace algo, las costumbres que tenemos, la manera de pensar con la que nos enseñaron, todo eso que algunas estuvieron bien, pero otras no. Y entonces pensamos que es una falacia. Pensar que como en aquel tiempo se hacía, pues yo lo hago ahora, pero tú no te has puesto a pensar si lo que estás haciendo está bien. Pero eso se cuela hasta en las pequeñas cosas. Aprendimos a escuchar de nuestros padres probablemente que a mí el que me dijera algo se la tiene que ver conmigo. Que el que le hiciera algo a uno de los míos, hasta ahí llegó. Y más como que responde a un instinto. Yo aprendí de un profesor de la universidad, él nos confrontaba a nosotros y nos decía, ¿ustedes creen en el instinto? Entonces todo el mundo acá tratando de disertar con él en la universidad. Bueno, el instinto, protección y qué sé yo. Y él nos decía, así, porque él hacía así al escritorio. Instinto tienen los animales, decía él. Mire los perros, que no le importa dónde estén y tienen un instinto y van y los hacen y no piensan y no hacen nada. Nosotros no funcionamos por instinto. Yo creo que Dios nos dio un pensamiento. O sea, podemos pensar, podemos razonar lo que está pasando. Pero como hemos sido criados, por decir así, con una manera de ser, esa manera de ser se ha quedado con nosotros y pensamos que como lo seguimos haciendo, eso no está mal. Y créame, en Cristo vamos a ser confrontados en todas esas áreas. Y una de las cosas que con humildad usted y yo deberíamos hacer todos los días es preguntar si usted no siente que algo está bien, pero como quiera usted quiere seguir poniendo excusa de que eso, deténgase. Pregunte si lo que está haciendo está bien. Y si no tiene la contestación en el momento, vaya a la palabra de Dios. Mire, ahora es tan fácil como ir a Google. ¿Qué dice la Biblia sobre pum? Y usted entonces comienza a nutrirse de la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque su deseo debería ser siempre alinearse a la voluntad de Dios y someterse para que su vida manifieste el fruto del Espíritu. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Entonces Pablo, hablando de estos dos extremos de vivir en la carne, ¿no? Y de creerse que con los actos nos vamos a ganar la salvación, ¿sabe? Está confrontando esa manera de vivir que ellos estaban teniendo y se les estaba enseñando y le estaba presentando una alternativa de vida superior. Eso era lo que hacía Pablo. Miren, no vivan de esta manera. Esa manera no les va a conducir a nada a ustedes. Y mucho menos cuando estamos en el Señor. Al contrario, los que hemos decidido estar en el Señor, tenemos una manera de vida mucho más alta que eso. Y entonces ahí el apóstol Pablo los invita a andar en el Espíritu, como nosotros. Pero yo no quiero que usted vea el andar en el Espíritu, porque si yo le pregunto, o la imagen que usted podría tener de andar en el Espíritu se convierte en algo como que esotérico. Andar en el Espíritu es como si yo me saliera de mi cuerpo. Y entonces pues voy por ahí flotando, dejo el cuerpo a un lado y el Espíritu, y nada, eso dista de una realidad, la distancia que hay. Andar en el Espíritu no es eso, no es como que me salí y otro va a andar por allá. Andar en el Espíritu es andar bajo los principios establecidos por la palabra de Dios. Me salió bien sencillo. Los espirituales no son los que vuelan ni se salen del cuerpo. Los espirituales son los que deciden rendir su vida al Señor. Y deciden vivir rendidos por los principios de la palabra de Dios. Miren, nadie es más espiritual que otro. Todos tenemos que ir sometiéndonos cada día más para ir creciendo, para llegar a ser más como Cristo. Como el mismo apóstol estaba diciéndole a su gente. Y entonces, cuando una persona anda en el Espíritu, esa persona produce fruto. He decidido andar en el Espíritu, pues en mí se produce un fruto. Ya esto ustedes lo han escuchado anteriormente. No es frutos, es fruto. ¿Ok? Porque aunque podemos ver en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23,
una lista de adjetivos, o yo diría también aspectos del fruto. O sea, aspectos distintos que son parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. Me estoy explicando. No son los frutos, un fruto es paciencia, un fruto es paz, un fruto es benignidad. No, eso es parte del fruto, porque es algo integral, que debe manifestarse todo eso en la vida de nosotros. Así que el fruto no es algo que usted y yo vamos a producir por nuestra disciplina humana. Porque si le dejamos todo a nuestra humanidad, escuche bien, aunque sí debemos establecer unas disciplinas en nuestra vida, pero no una disciplina de fuerza mía porque, por ejemplo, usted me insulta y yo digo que el fruto del Espíritu, entonces empiezo, Ensol, que el fruto del Espíritu, Ensol, no le conteste, Ensol, tú eres fuerte. Usted sabe lo que va a pasar un día, que Ensol por su propia fuerza no va a poder. Pero si cuando a mí me pasa lo mismo, yo digo, Señor, esto me hiere, esto me duele, pero yo me someto a tu voluntad en todo esto, ayúdame. Ahí recibo la fuerza del Señor. Ahí puedo manejar en el Espíritu todo lo que es necesario para que el fruto se manifieste en mi vida y pueda bendecir a otro, a pesar de que otro me hiera a mí. Por eso es que hay que ajustar tuercas, amado. Usted sabe que vamos a crecer aquí, ¿verdad? Ese fruto, ya me va entendiendo, tiene que ir cada día más sólido, se debe ver en el carácter suyo cada día más. Porque de la misma manera que anhelamos ser una comunidad grande en el Señor, que es lo que Dios quiere, también tenemos que anhelar el fruto del Espíritu para poder bendecir a todo el que llegue con diferentes clases de problemas. O sea, no es de otra forma que podemos ayudar a resolver y a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, sino rindiéndonos para que el Señor siempre y cada día moldee nuestras vidas. Es la manera, no es con nuestras propias fuerzas. Es algo que el Espíritu produce en ti y en mí cuando tú decides rendirte a Él. Si hay una decisión que tú y yo tenemos que tomar, es ríndete a Dios. Sin número de ocasiones he tenido reuniones con personas donde ven el problema afuera, pero cuando uno le dice, vamos a trabajar con tu corazón primero. No porque el mundo se te puede caer como tú lo tienes ahora mismo, pero yo creo que debe haber un ajuste interno primero. No significa ni que están locos ni nada. No lo están viendo y están acostumbrados a resolver las cosas de otra manera, cuando en el reino es completamente distinto. Por eso es que para mí, que dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y quiénes son los que lo arrebatan? No sé, para mí los valientes son aquellos que se atreven a dejar de ser ellos para dejar que el Espíritu sea el que los maneje. Eso es valor y valentía. Pero el mundo, ¿qué dice? Míralo, bajando la cabeza. Míralo, eso es símbolo de debilidad. Y él dice, ¿sabes qué? Yo no voy a decir nada porque el Espíritu a mí me controla, me dirige, hay dominio propio en mí y yo simplemente voy a hacer silencio y le voy a dejar esta situación a Dios, en su caso particular. Ahí es donde hay verdadera fuerza. Ahí es donde hay verdaderas soluciones a los conflictos. Acuérdese que lo que yo le estoy diciendo, usted debería también contextualizarlo. Usted tiene un problema particular. O sea, si usted están abusando todos los días, yo le voy a decir, no se deje abusar, pero de una manera obviamente es sabia. No es que vaya y le dé ni nada. Usted tiene que retirarse. Usted no va a hacer daño, pero usted se retira. Porque hay veces que podemos tomar este mensaje como que no importa cuántas veces me estén haciendo lo mismo, porque voy a permanecer ahí. Tenga cuidado. O sea, cada asunto es independiente. Eso es lo que yo quiero decir. Y ahí es donde estriba muchas veces la sabiduría y el discernimiento. Poder discernir cada detalle, cada situación
y saber, guiados por el Espíritu, cómo debemos proceder, cómo nuestro carácter de una manera correcta procede. Pero quiero que sepa algo, siempre va a haber una respuesta en la palabra de Dios. Estamos aquí. Entonces, el apóstol decía a los Gálatas que el fruto, después de hablar de esos problemas, decía, pero miren esta manera de vivir. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El decir contra tales cosas no hay ley es que el que se comporta de una manera como esta, o sea, no hay ley que pueda prohibir ni condenar esas hermosas virtudes. O sea, ¿qué ley le puede condenar a usted cuando usted está haciendo lo correcto? ¿Qué ley o qué código deben escribirle para que usted haga lo que es correcto? Aunque hay leyes y códigos que lo hacen, pero o sea, no hay ley que pueda ir por encima de una vida en el Espíritu. ¿Qué condenación, qué ley le puede caer arriba a una persona que decida vivir manifestando el fruto del Espíritu? Explíquemelo. ¿Aplicaría alguna ley? No. Contra tales cosas no hay ley. Así que yo quiero que hoy rapidito veamos, son 9 aspectos, pero yo voy a tocar solamente 5 porque tenemos también la Cena del Señor. 5 de estos 9 aspectos del fruto del Espíritu, y como hay algo que a mí me gusta particularmente es un ejemplo bíblico y un ejemplo práctico. Y dentro de esos ejemplos le pido al mismo Espíritu Santo que vaya tocándole para que le vaya haciendo ver los ejemplos de su propia vida y cómo usted puede aplicar ese fruto del Espíritu en su propio contexto. El suyo es diferente al mío, pero muchas veces se parece al mío, a veces son iguales. Entonces, ¿cómo permitimos que Dios, mientras hablamos de esto, toque nuestra vida, toque nuestro corazón y nos cambia lo que necesita ser cambiado? Porque para que tú y yo seamos transformados, tiene que ser mediante la renovación ¿de qué? Usted no va a cambiar por fuerza las cosas ni usted mismo. Las cosas cambian usted y otras cuando usted renueva su mente con lo correcto que proviene del Espíritu, que es de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Ustedes aceptan este reto? Ustedes saben que si ustedes lo acepta, la bendición va a ser mucho más grande. Pero usted lo hace por amor. Dios se encarga de bendecirlo en todo lo que le vaya a bendecir. Así que el primer aspecto es el amor. Precisamente la esencia del carácter de Dios es amor. Después usted vaya, mire, eso le explica en 1 de Juan capítulo 4, verso 8, y más directo que eso no puede ser. Dios es amor. No es que Dios contiene amor, es que Él es que su esencia es amor. Si no fuera así, usted y yo le aseguro que no estuviésemos aquí. Pero Él es amor, y ese amor es un amor ágape. No confunda el amor, tengo que hacer un paréntesis, porque lo que pasa es que el término lo generalizan tanto para la gente querer hacer lo que ellos les da la gana de hacer. O sea, utilizan los impulsos de la carne, utilizan una palabra tan hermosa para darle rienda suelta a los impulsos de la carne. Entonces Dios es amor y dos personas no nos podemos amar. No estás entendiendo, ese no es el amor ágape. Pero tampoco vamos a enseñarle cuál es el amor. Porque precisamente alguien que está desarrollado y maduro y manifiesta el fruto del Espíritu sabe hacerlo con amor. Amado, necesitamos esto entre nosotros. Usted falla un día, yo fallo otro, necesitamos esto con amor. Vamos, trabajemos esto de esta manera, hagámoslo de esta manera. Pero que no se confunda el concepto, porque este es el amor ágape, que estamos hablando de que es un amor sacrificial, un amor sin condiciones, un amor desinteresado que busca el bien de otro. ¿Qué es lo que nos enseña el sistema de este mundo? Yo voy a amar, pero debería tener o que me amen,
o debo tener algún interés sobre el amor que estoy poniendo sobre otro. Primero, que eso no es un amor genuino. Dejó de ser amor ágape. Y este amor, pues precisamente si utilizamos un ejemplo, tiene que ser el ejemplo de Cristo. Porque Cristo nos amó a nosotros aun cuando estábamos en pecado, y eso lo sabe usted. ¿Cuánto merecía usted que Cristo le amara y diera su vida por usted? Nada. El mismo Romanos capítulo 5 verso 8 dice que Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Si hubiese una condición, eso no existiría y dijera, Cristo va a morir por ti o morirá por ti si tú te portas bien. Pero no tuvo que ver con eso. Y lo más que, de las cosas que más a mí siempre me han gustado de ver esto, es que si usted mañana, y este ejemplo lo he puesto varias veces, para poder entender el concepto del amor de Dios de una manera bien hermosa. Si usted mañana se levanta y su cuenta de banco tiene 1,000 millones, $1 billón. ¡Cacho, qué alegría, gozo! Se me paran los pelos hasta acá arriba. ¡Cacho, todo el mundo! Nos entró el otro espíritu. El otro. Profundo. Arrecia, varón. Oye, cambiamos. Mira cómo cambiamos. Pero tenemos $1 billón en la cuenta. ¿Qué usted haría? Yo sé que está pensando en muchas cosas y lo primero es un crucero, pero voy a resumir acá. Es muy probable que solamente mañana, que es lunes, usted se levante para ir a hablar con su jefe para no volver más al trabajo. Ni para... o lo llama. Mira cómo somos. Ni llamo. O sea, porque ya tal vez no estoy dispuesto a ir a tomar tráfico, a levantarme a la hora que nunca me ha gustado levantarme, a hacer todo eso. Pues obviamente porque me están remunerando, pero ya yo no lo necesito. Entonces, como ya yo no lo necesito, por poco se me traba la lengua aquí. Pues entonces yo comienzo a formar mi vida en aquello que a mí me gusta. ¿Entiende? Entonces, ahora, ¿cuánto dinero tiene Dios? Hizo lo que a Él le gustaba, porque no necesita nada. Mas Él mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Teniéndolo todo, sin tener necesidad de hacerlo, la esencia del amor de Dios fue tan pura que envió a su Hijo para que muriera por ti y por mí, y no lo necesitaba. Pero escuche bien, como eso era lo que Él quería, lo hizo. Entonces, tú y yo debemos entender que somos el objeto del amor de Dios más puro. Lo que Dios quería era que tú tuvieses una relación con Él por toda la eternidad. ¿Quién lo necesitaba? Yo. ¿Quién lo quería? Él, por el puro afecto de su amor. No es otra cosa, amado. Ese es el verdadero ejemplo del amor. ¿Cómo imitamos nosotros a Dios? ¿Cómo nosotros manifestamos el amor ágape? Como verdaderos ciudadanos de este reino. Este reino no es Estados Unidos, no es China, no es Venezuela, ni Puerto Rico, ni Colombia. Este reino se compone de unos ciudadanos que somos nosotros, que estamos cada día buscando vivir bajo la constitución del Rey verdadero, que es Dios. Bajo las reglas de ese reino. Y que Dios quiere que sea establecido aquí en la tierra a través de sus ciudadanos. Usted sabe que usted es un ciudadano del reino, pero como tal debe comportarse. ¿Y cuál es mi manera de comportarme? Manifestando el fruto del Espíritu. Oh, el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Tantas veces que queremos buscar eso con el sistema de este mundo,
con nuestro propio sistema. Y no sabemos que el sistema está en el consejo de Dios para que nos sometamos a Él, nos rindamos y ese fruto se manifieste en nosotros y llega a nuestra vida la justicia, el gozo, la paz y todo lo que necesitamos. Estamos aquí. Así que el ejemplo bíblico supremo de este amor es Jesús en la cruz. Siendo inocente, entrega su vida voluntariamente por una humanidad pecadora, por usted y por mí. No se basó en los méritos de nadie, sino en su propio amor. Ahora, un ejemplo práctico de esto. Y es un ejemplo que hace poco vivimos y me tomo el atrevimiento y es con mucho respeto, pero lo vimos en la vida de Blanquita y su mamá. El amor que ellas ofrecieron, el cuidado familiar por su esposo, que enfermó hace prácticamente 5 años y ya está en la presencia del Señor. Pero había que darle todo el cuidado y todo el amor que él necesitaba sin buscar nada a cambio. Y nosotros fuimos testigos, por lo menos en el caso mío de esos últimos 2 años, cómo estuvieron ahí ofreciendo ese amor sin buscar nada a cambio. Porque lo amaban, porque decidieron amarlos. Usted sabe cuántos matrimonios prometen en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza. Están prometiendo, nosotros en Puerto Rico decimos con el tranco puesto. Tranco. Prometo y tengo tranco. ¿Tú te acuerdas de eso, títere? O sea, cuando pase eso, tengo que pensarlo. No sé, pero ahí no estás mostrando el verdadero amor que deberías mostrar. ¿Le gustaría que hacia usted demostraran el mismo amor? Claro. Porque un día yo puedo necesitar y lo que mejor yo o más necesitaría gente con el corazón y que manifieste el fruto del Espíritu. Uno a veces se siente incómodo porque no hagan, pero ¿sabes qué? Si eso sale del corazón, lo merezca yo o no, lo recibo, pero uno se incomoda. Pero es así como funciona el reino de Dios. Vamos a dar un aplauso a Blanca y a Blanquita por ser buenos ejemplos de lo que es ese amor. Gracias. Gracias. Incluso a quienes nos hieren. Jesucristo fue el ejemplo. Muriendo en la cruz, le decía a Dios, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún habiéndolo colgado, latigado, le pusieron una corona de espinas. El hombre no podía más, se burlaban de él y él pedía perdón para ellos. Explíqueme un amor así. Pero por favor no diga, solo él lo pudo haber hecho. El mismo Espíritu lo depositó en nosotros. Podemos perdonar también a todo aquel que nos ofende, que nos duele. Claro que nos duele. Pero para que se manifieste el fruto del Espíritu, muchas veces te van a tener que ofender y decir 2 o 3. No me digas que tu fruto del Espíritu está desarrollado. Cuando venga una prueba, un problema, yo voy a ver si está desarrollado. Vamos a ver. Y te voy a decir una cosa. Y si fallaste en esa prueba, aquí nadie te va a condenar. Aquí te vamos a ayudar a, como decimos los boricuas, y perdóneme, a bregar con esa. ¿Cómo bregamos? Vamos a someternos. Vamos a ser como Cristo. Qué difícil es esta para todos, incluyendo a mí. Tengo un problema, tengo la razón, pero para resolverlo tengo que rendirme. Tienes un problema, no se resuelve, tú tienes la razón y tienes que buscar las mismas formas de resolverlo tú, manifestando el fruto del Espíritu. Porque todo lo que tú quieres todo el tiempo es que se resuelva con tu razón. La tienes, pero hay una razón mayor. Manifiesta el fruto del Espíritu. Ríndete a Él porque te diste cuenta que tú no lo podías resolver con toda la razón que tuviera. Dios resuelve y cambia corazones cuando el rostro de Él se ve reflejado en otro. ¿Me expliqué? 2, gozo. Ya vamos. ¿Qué es el gozo? Es la alegría firme en Dios. Es obvio que no van a ser de nosotros, van a ser del Espíritu. ¿Por qué? Porque no van a ser de las circunstancias.
Si yo me dejo llevar por las circunstancias, no voy a tener gozo en mi vida. Yo puedo entender que en el mundo siempre van a haber problemas porque lo dijo el Señor. El problema o la situación es si yo dejo que esos problemas me roben el gozo. Entonces yo tengo que decir, el gozo es un fruto del Espíritu que se debe manifestar, que no depende de las circunstancias. Y como no depende de las circunstancias, yo puedo manejar toda esta situación. Hay unas que me pueden tirar más duro que otras. Pero yo creo que si yo estoy enfocado precisamente en que en el Señor todas las cosas primeramente van a cooperar para bien de los que le amamos, yo decido depositar mi fe en esa verdad y mantener mi gozo mientras la situación sigue su proceso. El problema que tenemos es que este fruto no se ha manifestado de una manera poderosa en nosotros porque le damos tanto énfasis a un problema. Mire, mi abuela duró 99 años. Mi abuela pudo haber durado 120. Lo que pasa es que toda la vida lo que tenía en su boca es: ay, Dios mío, este muchacho. Ay, Dios mío, mira las noticias. Ay, Dios mío, mira esto. ¿Cómo estás, tata? Yo le decía, pues... Nunca había nada bueno. Y duró 99. La hermana duró 107, mi tía abuela, porque esa sí que no le importaba nada. ¿Cómo está? Bien, dame comida. ¡Fua! Pero, o sea, usted quiere vivir gozoso y que ese fruto del Espíritu se manifieste en usted. Mire, entienda que hay problemas en la vida, pero deje ya de magnificar los problemas. Los problemas se atacan, se hablan y se busca la manera de resolverlos. Aprendimos hace poco, unos años, en un taller para líderes, para poder manejar la iglesia mejor. Es un principio general de vida. Que puede haber un problema y una situación aquí, ya sea técnico, ya sea esto, ya sea lo otro, pero lo que debemos como líderes, cada uno de nosotros, no es venir a señalar los 14 problemas que hay, ni a venir a decir, aquí está el problema. No, no, no. ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Está en tus manos para resolver el problema que hay? ¿O nos vamos a quejar todo el tiempo de que esa luz flashea y molesta? ¿O alguien puede tener la iniciativa de decir, déjame ver si es que un cable falta para resolver el problema? Entonces, esa misma actitud es que nos va a mantener en gozo. Porque si en la vida vamos a tener 14 problemas y vamos a estar señalando el problema toda la vida, ¿dónde está la solución? Explíquemela. La primera solución está en uno tener gozo y saber que en el Señor todo tiene solución. Ahí está la primera solución para el alma, para tu vida. Luego aparecerán las ideas para resolver el problema que sea. Estamos aquí. Eso es parte de la madurez en ese aspecto del fruto del Espíritu. Un ejemplo. Ya voy a terminar. Pablo y Silas en prisión. Hechos capítulo 16, eso no está ahí. Pablo y Silas caen presos. ¿Tenían un problema o no tenían un problema? ¿Y qué estaban haciendo en medio de su problema? Míralo, míralo. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Ellos no estaban escuchando el quejido. Ay, Dios mío, qué injusticia. Yo que te sirvo a ti, mira lo que me pasa. Como muchos de nosotros hacemos. Vamos. Pablo en medio de su problema con Silas cantaba. Los demás prisioneros lo escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. O sea que mientras yo decido mantenerme gozoso en medio de mis situaciones, Dios siempre va a proveer una solución para librarnos de todo eso. ¿Cuántos lo podemos creer? Vamos a aplicárnoslo, es necesaria la aplicación en nuestra vida. Usted hoy tiene problemas y yo también. Empiece a confiar en el Señor, a cantarle a Dios, a adorarle a Dios, que Dios se va a encargar de todo eso. Yo no sé, yo tengo un feeling de que pronto veremos a Maika en este lugar. Pero mientras tanto seguimos cantando y adorando a Dios en medio de la situación. Sí, Señor. ¿Acaso resuelve algo que nos pongamos a llorar, pero nos mantengamos en la actitud
sometida al problema. Eso es lo que, porque llorar, yo he llorado mucho. Pero yo tengo que seguir cantando. Porque esa situación Dios tiene el control para resolverla. Se la dejé a Él. Déjale tus problemas al Señor para que puedas vivir en esa alegría constante, el gozo que produce el Señor. Por eso muchos te dirán, yo no sé cómo tú puedes estar gozoso con los problemas que tú tienes. Yo he aprendido a obedecer al Señor, a confiar en Él. Un ejemplo práctico, ¿qué tiene que ver con todos nosotros? ¿Y qué si mañana te llaman que perdiste el empleo? Dímela. ¡Ay! Pues no, porque yo trabajo de cuenta propia. Bueno, ¿qué si mañana no hay clientes? Es lo mismo. Perdiste el empleo, no tienes trabajo. ¿Ah? Sin gozo del Espíritu, ahora evalúese usted, caerías en ansiedad. Ay, ¿cómo aprendí en el 2005 yo eso? Sin gozo en el Espíritu te daría mucho miedo. Te llenarías de amargura. Te daría resentimiento. Te sentirías un fracasado. Sin el gozo que da el Espíritu. Pero cuando nos sometemos y nos rendimos a Dios, entra el gozo del Señor a nuestra vida. Y a pesar del dolor, mantenemos la calma. ¿Ve que le dije que no era que no le iba a doler? Diga ouch si quiere, pero mantenga la calma. Oraríamos por dirección y veríamos la oportunidad de un nuevo camino. Espérate, si por aquí no es. Amado, usted sabe que estos son principios que que funcionan para cualquiera. Hay gente que se le han cerrado 14,000 puertas, pero continúan. Es como que no se quedan estancados en un fracaso. Un fracaso no hace a alguien un fracasado. Un fracaso es simplemente una manera de cómo no voy a hacer algo. Pues busco las otras. Para que la bombilla se prendiera, yo no sé cuántos intentos tuvieron que haber hecho. A los 60 y pico de años, el coronel Sanders dio en el clavo con la receta de ese pollito que usted y yo nos comemos hoy en día. Pero usted sabe cuántas puertas se cerraron. Henry Ford para levantar esa compañía. ¿Usted sabe cuántos fracasos tuvo? A mí se me acaba de caer el agua. Y yo me levanto y la recojo. Pero amado, o sea, un fracaso no es un fracasado. Mantenga el gozo del Espíritu poniendo su mente en aquel que todo lo puede resolver. Paz. Creo que me voy a quedar con 3. El último, paz. Paz es una calma profunda y un bienestar interior que viene de Dios. Y como viene de Dios, eso nos permite estar tranquilos incluso en la adversidad. Mire, estos aspectos del fruto se entrelazan entre ellos. Es bien importante. Así que es como que la tranquilidad interna dada por el mismo Cristo a nosotros. Tú mantienes tu paz en medio de tus tormentas. Porque hoy puedes venir a la iglesia y cantarlo. Puedes tener paz en la tormenta. Abres la puerta, pensaste en el problema y haces... No, tú no estás cantando que podías tener paz en la tormenta. Un amigo mío decía, díselo a tu cara, por favor. No me lo digas a mí, díselo a tu cara. Que se vea que tú has decidido confiar en el Señor y puedes tener paz. Pues obviamente el mejor ejemplo está en Mateo 8, 23 al 27. Los discípulos navegaron con Jesús y llegó una tormenta. ¿Y qué hacía aquel que tenía la paz dentro de él, que era Cristo? ¿Qué hacía? Durmiendo. Pero lo que quiere decir es descansando. Descansó en medio de la tormenta. Y aquellos que no podían entender que había uno que podía calmar los vientos, todo esto tenemos que aprenderlo en nuestras vidas y aplicarlo. O sea, en tu barca y en la mía, ¿está Cristo? Eso es una buena pregunta.
Sí, ok, me dijiste que sí. Entonces se supone que si Cristo estuviese, cuando lleguen esas tormentas a tu vida, no salgas corriendo donde era a decirle, mira, despierta que me ahogo. ¿Entendemos? Porque antes de decir eso es donde yo quiero invitarle, deténgase, piense quién es el que camina con usted, deténgase, piense quién es el que anda con usted, deténgase y piense quién es el que puede traer calma a esos vientos contrarios que han llegado a su vida. Que un día parece que se le va a volcar la barca y se va a hundir, eso parece. Pero usted tiene que tener la seguridad de que si Él está con usted, usted no se va a hundir. Entonces, esa seguridad es manifestada a través del fruto del Espíritu que se llama paz. Y la paz viene porque rendiste tu vida a Él en medio de tus tormentas. ¿Cuántos estamos dispuestos a rendirnos hoy? Hoy me rindo ante ti. Te adoro en medio de mi tormenta, Dios. Te adoro en medio de lo que esté pasando, Dios. Porque es que Dios, tú no dejas de ser Dios. Tú sigues teniendo el control de esas aguas. Señor, esto es un huracán categoría 10. ¿Es que acaso nadie lo ve? No. Señor, aunque sea el peor huracán, tú eres el que controlas las fuerzas de los vientos. Yo voy a descansar en ti. Entonces la paz que solamente Él puede dar comienza a inundar tu vida. Amado, ¿se da cuenta dónde está la batalla? La batalla espiritual. No está en el palo trepá, ni en el pichón de la esquina. Está aquí. En la decisión de rendirme a Cristo como Él quiere. Porque la vida de Cristo tiene que manifestarse a través de mí. Y yo la voy a experimentar. Yo la he experimentado. He experimentado tiempos profundos de paz en el Señor en medio de mis tormentas. Que eso no lo pudiese haber experimentado si no hubiese decidido rendirme a Dios. Si yo hubiese decidido ponerme a pelear con Dios y hacerle mi lista de lo que yo he hecho, como si lo que yo hubiese hecho fuera, yo no soy ni merecedor de lo que yo hago, es una honra que yo pueda hacer lo que yo hago, por todo lo que Él hizo por mí. Entonces no es para ponerme a pelear, es para dejarlo en las manos de Él. Si de la misma manera, escucha bien Josué, si de la misma manera que salvó a tu hijo, si de la misma manera que me salvó a mí de ese accidente, si de la misma manera que nos ha salvado a nosotros de los problemas en los que nos hemos metido, lo hizo, ¿por qué no lo va a hacer otra vez? Si su amor es el mismo. O sea, por eso es que el salmista decía, alaba alma mía a Jehová y no olvides. O sea, no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Si te olvidas, te quejas. Si no te olvidas, agradeces. No importa lo que estés viviendo. Por eso vas a experimentar paz. Y en ese sentido, bueno, déjeme terminar con el ejemplo práctico. Y es que reaccionemos con calma ante una ofensa. ¿Cuántos se atreven? ¿Cuántos son valientes? Está bien, lo voy a meter en un cuarto mañana y lo voy a ofender. A ver cómo mentira. Cuando alguien lo critique o actúa de forma injusta con usted, en el trabajo, con su familia, como nos pasa, que eso nos saca del carril inmediatamente. ¿Cómo vamos a actuar con esa gente? ¿Vamos a tener paz? Calma. Usted sabe que mantener esa paz y esa calma también le ayuda a resolver el problema, a comprender. Miren, muchas veces tenemos este problema. Alguien nos dijo algo, nos salió con una, y tomamos las cosas tan y tan personales. Y si tuviésemos la calma y la paz del Señor y trabajamos el caso poco a poco, nos damos cuenta que lo que pasó no tuvo que ver con nada personal. Es una persona que está acostumbrada a contestar de una manera mala, porque eso fue lo que aprendió. Pero usted ya se hizo una montaña en su cabeza de cosas. Este me odia, mira este que siempre en el trabajo ni me mira, ni me saluda. Cuando llego a la iglesia aquí, chacho, esta persona particular. Y cuando usted se queda tranquilo y dice, wow, ahora me doy cuenta, qué bueno que me quedé tranquilo, porque esa persona ha tenido tantos problemas que no ha tenido
ni la fuerza para levantar la cara y decirme hola. Y yo pensando que era que yo le caía mal, que es un envidioso porque yo tengo esto y todas esas cosas. Cuando mantener la paz en el Señor nos ayuda a ver las cosas mejor y ayudar al otro. Que usted entendió que le hizo algo, pero lo pone en posición de bendecir a otro. Para que el otro pueda ver la realidad de lo que está pasando y le diga, wow, gracias por ayudarme. Gracias por bendecirme. Gracias porque a través tuyo pude ver la verdad y la situación de mi vida. Perdóname, discúlpame. Esto no fue adrede. Entonces empieza a salir una verdad nueva. Pero la verdad. Perdóname, no tenía en mi mente. Ese día yo vine de un problema en mi casa. Esa situación pasó. Y te contesté como si estuviera en mi casa peleando todavía. Pasan tantas cosas. Que la paz, en otras palabras, el fruto del Espíritu manifestado en ti y en mí, ayuda a resolver. Así que en mi próxima predicación, yo voy a estar predicando y el 7, 14, el 21 voy a terminar con los otros frutos del Espíritu. Creo que cierra bien, con broche de oro, lo que es nuestro año de madurez espiritual. ¿Okay? Aunque seguiremos hablando de madurez espiritual, pero me parece que este tema nos ayuda a alinearnos, a ver un poco mejor y a someternos a esta verdad para que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Así que ponga ahí donde yo pongo conclusión, que aunque la voy a poner después, mire, donde hay fruto, hay madurez espiritual. Estamos aquí conmigo, ¿verdad? Donde hay fruto, hay transformación, cambian las cosas. Donde hay fruto, Cristo. Cristo es visible. Y hemos sido llamados para que el rostro de Cristo se vea en cada uno de nosotros.